Ya que saben quiénes son. Hola, profe, me llamo Azul, soy de sexto comunicación. Hola, profe, soy Camila Julián, de Sexto Comunicación. Ya me conoces, profe, soy Valentina, de sexto Por comunicación. supuesto son algunas niñas, claro que sí. Y hoy vamos a hablar de los miedos, pero de los miedos que tenemos en la niñez, los primeros miedos. Yo quería preguntarles a mis alumnas, chicas, ¿tenían algún miedo cuando eran chicas? Cuando eran muy chiquititas o no? Muchos. ¿Muchos? Bueno, uno, cuéntenos. Yo, por ejemplo, de chiquita, y le sigo teniendo fobia a las cucarachas, mal. ¿Te pasó algo? ¿Tuviste algún episodio que recuerdes? Es la típica cuando vos estás durmiendo Sí. y que se te cae algo y vos sentís y decís, debe ser un mosquito un pelo. Cuando prende la luz era una cucaracha y ya de ahí me quedó. Seguro. ¿Algún miedo? Bueno, a mí de chiquita lo que me pasó es que vi una nena vestida de blanco en la casa de mi abuela. ¿Qué edad Eso. tenías? No, he tenido 6 Era años. muy chiquita. Sí. Y yo como mucho que no me acuerdo, pero mi abuela me contaba y me decía que yo la vi que pasó de la pieza de mi abuela hasta la pieza de mi abuelo. ¿Y qué miedo quedó entonces en vos? Es como miedo a ver algo que... En la casa de los abuelos. Eso. Y aparte en la casa de mis abuelos tiene como un balcón y siempre está abierto. Claro. Y cada vez que veo por ahí me dan escalofríos. Y nos falta, bueno, hasta tercera alumna. Sí. ¿Miedos de chicas? No sé si miedo, pero sí fobia, muchísima fobia a los sapos. No Mirá. puedo verlos, hasta el día de hoy no los puedo ver. Increíble. Pero vieron, son cosas que quizá se arraigan a cierta edad. Después las podés racionalizar, porque ya son grandes, ustedes lo saben, pero inolvidables los miedos de la infancia. Por eso hoy vamos a relacionar esto que estábamos ¿Vos le hablando. tenías miedo a algo cuando eras chiquita? A ver, a la oscuridad. ¿Saben que pensaba que me dormía más rápido si prendía el velador y dejaba una luz prendida? Por ahí era totalmente, o sea, en ver todo oscuro. Después lo fui pasando hasta que, bueno, me di cuenta que uno duerme mucho mejor porque está todo oscuro. Pero al Sí. principio me acuerdo, muy chiquita, que tenía siempre esa luz prendida, necesitaba una luz para poder dormir. Yo hablando de la oscuridad, a mí también me daba mucho miedo la oscuridad. Sí, es típico. Pero cierta edad. sentía que cuando apagaba la luz iba a venir alguien y me iba a llevar. Por eso mismo. ¿Y cuánto tienen que ver los cuentos que nos contaban o por ahí? Sí. Chicos, ¿a quién no nos contaban? ¿A quiénes, díganme que no? El hombre de la bolsa, si no dormís, si no comes, si no tomás. ¿Era así o no era así? Sí. Esos miedos que uno ya trae arraigados también por mucho de la tradición oral, de lo que nos contaban, de lo que ves, de lo que podés escuchar de otros y las historias, por supuesto. Esta historia de hoy se llama Miedo de noche y es de la escritora argentina Ana María Yuba. Leandro tenía mucho miedo de quedarse solo de noche, pero nunca lo hubiera confesado. A los 10 años se sentía demasiado grande para pedirles a sus padres que no salieran. Lo cierto es que cuando se iban, todo a su alrededor se volvía amenazador. Le parecía ver cosas por el rabillo del ojo. Se daba vuelta la cabeza para mirarlas de frente. Las cosas desaparecían si lo hacían. Quedarse en su cuarto, sobre todo, le resultaba intolerable. Taparse la cabeza con la frazada era todavía peor. Los monstruos que se imaginaba podrían encontrarlo así, sin que él pudiera verlos llegar, y entonces estaría completamente indefenso. Era mejor estar atento. Le daban risa a los chicos que le tenían miedo a los ladrones, que al fin y al cabo son seres humanos. Si entraran ladrones en la casa, al menos ya no estaría solo. En realidad solo del todo no estaba. En la cama del lado dormía Guillermo, su hermano menor, pero Guille, que tenía 8 años, no tenía ningún miedo, porque se quedaba con él. Era el único momento de su vida en que Leandro no estaba contento de ser el más grande y le hubiera gustado tener un hermano mayor. El chiquito se dormía con un sueño profundo y tranquilo. Leandro estaba tan obsesionado que no podía dejar de imaginar horrores. A cada rato se acercaba para asegurarse de que respiraba. ¿Y cómo podía saber que seguía siendo realmente su hermano y no un extraterrestre que había tomado su lugar? Lo curioso es que al mismo tiempo a Leandro le encantaba leer cuentos de terror. Era lo único que lo tranquilizaba y lo hacía olvidarse un rato de lo que tenía a su alrededor. Entonces, cuando sus papás salían, se sentaba a leer en el living, con todas las luces prendidas hasta que volvían, sobresaltándose con cada crujido de los muebles. Hay muchos ruidos extraños en el silencio de la noche, y cómo estar seguro de que todos son de este mundo. Un día estaba leyendo un cuento que le gustaba y que al mismo tiempo le daba mucha impresión. Se trataba de un hombre que había entrado a una cabaña perdida en medio del bosque.
Pasaba la noche allí y a la mañana descubría que había 2 puertas para salir, pero no podía acordarse por cuál de las 2 había entrado. Al abrir una puerta al azar, se encontraba de pronto en otra dimensión. Un desierto inmenso y horrible se extendía hasta el infinito. Aquí y allá había unos cactus que se movían lentamente y parecían tener ojos. Una extraña atracción lo impulsaba hacia la nada. Con un sobrehumano esfuerzo de la voluntad, el hombre conseguía resistir y casi sin darse cuenta, se encontraba de vuelta dentro de la cabaña. Pero una vez más, no sabía cuál de las 2 puertas daba al bosque y cuál daba al horror. Tenía tanto miedo que se quedaba encerrado para siempre. Era una historieta. El dibujo mostraba que la cabaña tenía agua corriente y que había apoyadas en las paredes pilas y pilas de latas de conserva, como para que el lector supiera que lo que le esperaba no era una muerte rápida, sino meses y quizás años de indecisión. El último dibujo mostraba las 2 puertas, los 2 picaportes. Leandro levantó la cabeza de la revista y miró a su alrededor. Más de una vez había corrido la cortina del baño de un tirón asustado, pensando que podía ver un cadáver recostado en la bañadera, listo para levantarse en cuanto él lo mirara. Pero nunca se le había ocurrido que todas las puertas podían ser peligrosas. Ahora lo sabía. Su casa estaba llena de puertas. La de la cocina, la del baño, la de su cuarto, la del cuarto de sus padres. Cualquiera de ellas podía conducir a un lugar desconocido y terrible. Por suerte casi todas estaban abiertas. Solo la puerta de la cocina estaba cerrada, y ahora tenía sed, muchísima sed. ¿Se atrevería a abrirla? Dudó un momento con la mano sobre el picaporte, avergonzado de sí mismo. Finalmente la abrió de un empujón. Baldosas, azulejos, mesada, microondas, licuadora, alacenas, cocina, heladera. Todo bien. Entonces abrió la heladera para sacar una gaseosa y se encontró de golpe en un desierto blanco y frío, infinito. Como en una pesadilla, todo parecía tener varios significados. Extrañas formas de hielo se movían hacia él, primero lentamente, después cada vez más rápido. Si hubiera tenido que describirlas, le habría costado encontrar las palabras, porque no se parecían a nada que conociera. Lo peor era la sensación de múltiples miradas que se clavaban en él, porque esos seres no tenían ojos. Miró hacia atrás. La puerta de la heladera había quedado a sus espaldas. Sin darse cuenta estaba alejándose de ella, perdiéndose fuera de su mundo. Sus piernas se movían haciéndolo caminar hacia adelante como las de una marioneta manejada por los hilos del titiritero. Tenía que cortar esos hilos invisibles con la fuerza de la voluntad. Se sentía cansado, muy cansado. Con una decisión brutal que le costó buena parte de su energía, se dio vuelta y trató de correr para cruzar la puerta de la heladera y volver a la cocina. Pero las piernas se le hundían en la nieve hasta los muslos. Y debajo de la nieve, el suelo, en lugar de estar rígido y congelado, parecía estar hecho de un barro frío y poroso que se adhería a sus pantuflas. Leandro estaba vestido con un pijama de verano y el frío era tan aterrador que ni siquiera lo hacía tiritar. Empezaba a adormecerse. Avanzó lentamente. A cada paso tenía que arrancar el pie de ese barro que no alcanzaba a ver y que luchaba por tragárselo. Por suerte la heladera no se había cerrado. De algún modo llegó hasta allí. De algún modo logró aferrarse al borde de la puerta y saltar al otro lado mientras el barro helado devoraba sus pantuflas con un horrible sonido de absorción. ¡Leandro! ¡Leandro! La voz de su madre lo despertó. Te quedaste dormido leyendo en el sillón del living. Era maravilloso, casi increíble, volver a ver a sus padres. ¿Qué te pasó?, preguntó su papá. ¿Otra vez tuviste un mal sueño? Pero mira cómo tenés los pies embarrados. ¿Saliste al jardín en pantuflas?, preguntó la mamá. Durante mucho tiempo, Leandro se negó a abrir la puerta de la heladera con la excusa de que daba corriente. Su papá revisó con cuidado la instalación eléctrica, pero todo parecía estar en orden. Además, ninguna otra persona de la casa sentía esas misteriosas descargas de las que hablaba el chico, que también se mostraba muy cauteloso con todas las puertas en general. Con el tiempo empezó a comportarse más normalmente. Había muchas explicaciones para lo que le había pasado. Una simple pesadilla, por ejemplo, que lo había hecho caminar en sueños por el jardín. Eso sí, las pantuflas no aparecieron nunca más, pero hay tantas maneras de que se pierdan unas pantuflas, o no. El cuento se llamó Miedo de Noche, de Ana María Schubach. Espero que les haya gustado. Les agradezco infinitamente que estén conmigo en este ratito que compartimos y los esperamos en otro episodio de nuestras historias de papel.
Precioso.